Bienvenidos a Una Mirada. Hoy dirigimos nuestra mirada al mundo de los medios de comunicación y lo hacemos con un especialista, con Alejandro Rodríguez, que nos acompaña desde la Ciudad de México. Alejandro, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, querido Sergio. ¿Cómo te va? Encantado, un honor, un privilegio estar aquí contigo. Muchas gracias, Alex. ¿A qué dedicas tus esfuerzos profesionales en este momento? Bueno, actualmente, después de casi 40 años de trabajar en instituciones públicas y privadas, dirigiendo áreas de comunicación o de relación con los medios de comunicación, actualmente me dedico a lo mismo, pero ya por mi cuenta. Soy un consultor privado que afortunadamente pues tengo ahí algunos clientes, tanto del sector financiero, que es mi expertise, como de otros sectores de servicios a los que pues atiendo en sus necesidades de relacionarse con los medios de comunicación y de enviar pues precisamente sus mensajes a la opinión pública o opinión publicada. Eso ya es una discusión viejísima que tú y yo hemos tenido muchas veces, pero bueno, básicamente a eso me dedico y también produzco contenido en pues estos nuevos universos, ecosistemas digitales. Produzco y dirijo un par de podcasts sobre temas políticos y temas financieros, pues para tratar de mantenerme actualizado, ¿no? Muy bien, Alejandro, muy bien. Pues sí, una trayectoria muy amplia la que tienes como director de información. Estuviste en lo que era todavía la regencia en el departamento del Distrito Federal, allá en los años 80, Así y es. estuviste en la UNAM antes, ¿no? En la Universidad Nacional, un poco antes de aquella huelga, y bueno, pues también tuve oportunidad de colaborar en comunicaciones y transportes, en la Lotería Nacional. Fui vocero de la Comisión Nacional de Bancaria, de Bancomer, de Nacional Financiera, del Consejo de Coordinación Empresarial, del Banco de Comercio Exterior, de Pemex y de la Secretaría de Hacienda. Pues ahí, pues ya estamos viejos, Sergio. Oye, te tocó la transición de la compra de Bancomer. Tú estabas ahí como director Sí, de sí, 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 información, sí. ¿no? Sí, 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 en 99, en 99, un Bancomer ya reprivatizado. Recordemos que los bancos se nacionalizaron en 82, luego se reprivatizaron a partir de Miguel de la Madrid y con Carlos Salinas de Gortari, y Bancomer lo adquirió el grupo Visa de Monterrey, de Eugenio Garza Lagüera, los mismos dueños del TEC de Monterrey y de FEMSA, de los Oxxos y todo esto. Y luego en el año 2000 vino una adquisición por parte de un grupo español, Banco BBVA, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, que pues adquirió Bancomer en el año 2000 y que se mantiene como propietario del banco, que ya no se llama Bancomer, ahora es BBVA, hasta la fecha. Muy bien. Vamos a empezar por una generalidad para poder que nuestros espectadores pues entremos en materia con una pregunta muy amplia. ¿Cuál es la función de la prensa y de los periodistas en un país democrático como el que tenemos hasta ahora, Alejandro? Bueno, este, ya no estoy tan seguro si todavía tenemos un país democrático y no creo estar exagerando, pero bueno, ese es otro tema. Apenas van algunos días de que la democracia mexicana, pues yo la doy como agonizante por todo lo que ha pasado. Pero bueno, en un país que se diga democrático, yo creo que la función de los medios de comunicación, no me voy a quedar en el lugar común de informar eh, verazmente a la opinión pública o a la población para que esté al tanto de lo que suceda. No, a nivel, yo creo que de estructura política, los medios de comunicación deben de incomodar al poder. ¿Y cómo lo deben de incomodar? Pues siendo críticos, revisando al poder, revisando a los poderosos, revisando a los políticos,
cuestionándolos, criticándolos, revisando las cuentas públicas, revisando el uso de los recursos públicos que provienen de nuestros impuestos. Yo creo que eso es una labor fundamental de los medios en cualquier país democrático y, por supuesto, es incómodo para los poderosos, pero un poderoso democrático acepta la crítica y la enfrenta. De hecho, yo durante 40 años, pues me dediqué básicamente, pues aunque si bien mi carrera empezó en aquel priismo, que parece que ahora está volviendo, en que pues era un poder muy vertical y que no se aceptaba mucho la crítica, pues se fueron abriendo los espacios de crítica y precisamente para los voceros gubernamentales, pues el papel era entrar en esta discusión y tratar de convencer a los críticos con argumentos, con datos, con cifras, con narrativas, en vez de reprimir, en vez de señalar, en vez de crucificar, en vez de descalificar cualquier visión crítica hacia un poder constituido o hacia un personaje. Esto de, de analizar la vida nacional desde la prensa hacia el gobierno, ¿aplica también para la iniciativa privada? Es decir, también pues las empresas y demás son motivo de investigación y demás para que también los ciudadanos estemos enterados de esos temas en la parte privada. ¿Eso también está implícito, Alejandro? Sí, sin duda que lo está, sin duda que lo está. Tiene un componente de que los empresarios forman parte fundamental de la vida nacional. Estamos hablando de empresarios que son dueños de las empresas donde trabajan millones de mexicanos que obtienen ingresos y que viven, por lo tanto, de eso. Y no estamos hablando no nada más de las grandes corporaciones, que además ahí hay otros elementos que tienen que ver con que si, por ejemplo, cotizan en bolsa, pues se hacen empresas públicas. ¿Por qué? Porque pues hay accionistas que esperan un rendimiento y entonces en ese sentido la parte de la información y del escrutinio de la información, en este caso especializada a nivel financiero, pues hace que los medios, sobre todo de 25, 30 años para acá, pues hayan abierto secciones especializadas precisamente en escudriñar a los negocios y a las entidades financieras privadas. Creo que la diferencia fundamental, sin que no sea importante lo que te acabo de decir, es que el escrutinio a la parte del sector público tiene que ver fundamentalmente con la responsabilidad de los gobernantes de utilizar recursos que no son propios, como si es el caso de los empresarios, sino de todos los mexicanos que pagamos impuestos. ¿Cómo ha sido, cuál es como tu análisis del gobierno con la prensa? Bueno, yo creo que ha sido una relación verdaderamente complicada y por momentos caótica. El corte populista ha hecho de tratar de disfrazar las mañaneras como un ejercicio simplemente de propaganda. Y al decir propaganda, tú sabes muy bien la diferencia entre información y propaganda, pues estamos hablando de colocar una narrativa oficial, oficiosa, que pues habla simplemente de supuestas bondades de pues el amor al pueblo, el repartir dinero, el acusar a todo el mundo. Y en ese sentido, pues se ha generado pues materialmente dos bandos, yo diría tres bandos. Primero, la prensa formal, la prensa profesional, entre comillas, y lo pongo entre comillas porque la prensa que sí está, digamos, formada de periodistas que a eso se han dedicado, pero que por decisiones de los dueños o de política editorial, pues se pliegan a la narrativa oficial y pues simplemente, como veíamos en otras épocas, pues le siguen el juego al poderoso. Ese es el primer bando. El otro bando son los que han mantenido una posición crítica, se ha dedicado a pues exhibir con recursos públicos, a mencionarlos por su nombre, a crucificarlos, a enseñar sus datos personales, a enseñar dónde viven, a hablar de sus familiares, a tratar de averiguar y mostrar cuánto cobran, que se me hace un despropósito terrible, poniendo en duda la seguridad en un país en donde matan periodistas. Y bueno, pues eso es la parte, digamos, más lamentable
en un país donde han muerto pues cientos de periodistas en los últimos 6 años, en donde pues esta mañanera ha servido pues como una especie de paredón institucional a donde van y colocan, aunque sea virtualmente, a aquellos críticos del poder para fusilarlos en la plaza pública. Ese es el segundo grupo. El tercer grupo, que todavía me parece que es de lo más lamentable de esta relación de medios con el poder, pues son este grupo les dicen youtuberos, no todos tienen su canal de YouTube, algunos sí, otros simplemente tienen sus cuentas de Twitter, pero no son periodistas como tales, son farsantes, lambiscones, abyectos, que son favorecidos por la oficina de Palacio Nacional encargada de comunicación, que reciben recursos públicos y que se dedican pues simplemente a lanzar loas, a hacer instrumento para que se siembren preguntas a modo. Y bueno, pues más o menos ese es el panorama que para mí es pues verdaderamente ominoso y lamentable lo que hemos vivido. ¿Cuál es tu opinión de esta herramienta del poder político en este sexenio de las mañaneras? Eso en el mundo, hasta donde yo sé, se había visto un presidente de la República que de lunes a viernes utiliza 2 horas, 3 horas para este soliloquio. ¿Cuál es tu opinión como herramienta de comunicación? Mira, te contesto platicando mi experiencia. Cuando López Obrador llegó a la jefatura de gobierno de la capital en el año 2000, e inauguró este ejercicio para fijar la agenda del día, yo auguré que el ejercicio fracasaría, pues porque nadie aguantaría estar expuesta tantas horas frente a un micrófono todos los días. Me equivoqué, me equivoqué. No tan solo lo mantuvo, sino que lo hizo durante 6 años que duró la presidencia. Ahora, eso no quiere decir que yo esté de acuerdo con eso. A mí me parece un ejercicio en donde pues un gobierno se trivializa, porque materialmente, si tú te das cuenta, pues la labor de gobierno, entre comillas, del presidente la hace esas 3 horas de 6 a 9 de la mañana. No digo que después se vaya a dormir, muchos dicen de broma o en serio que sí, pero bueno, el ejercicio de gobierno, la línea política, las instrucciones a su gabinete, las da en esas 3 horas. Y en esas 3 horas también tira línea y en esas 3 horas fija temas de la agenda. Pero bueno, lo que se diga en la mañanera es reproducido por los medios, tanto tradicionales como los no tradicionales, los digitales, el resto del día. Efectivamente es un caso único en el mundo, pero los casos más parecidos tienen que ver con figuras políticas pues dictatoriales, que Echeverría, por ejemplo, bueno, Echeverría era el representante de una dictadura de partido. Él fue uno de los que trató de quedarse y no pudo, pero recordemos los discursos de 6, 7, 8 horas de Luis Echeverría, o los programas que no eran diarios, una vez a la semana, programas que duraban también 6, 8 horas de Hugo Chávez en Venezuela, y casos parecidos, pero sin duda ninguno en el mundo ni en la historia de pararse frente a un micrófono 3 horas al día. Francamente es un caso único. La nueva presidenta ha dicho que ella va a continuar con las mañaneras. ¿Qué piensas? Y en esa misma pregunta, ¿habrá un cambio, un giro en el trato con los medios, los periodistas, críticos o profesionales? ¿Crees que suceda algo así o vamos a seguir en el mismo tono? Es obvio que vamos a seguir en el mismo tono, incluso puede empeorar. Claudia Sheinbaum no es muy tolerante a la crítica. De hecho, me parece que podría ser incluso menos tolerante que el propio Andrés Manuel López Obrador. Pero de ahí me voy a la primera parte de tu pregunta. Claudia Sheinbaum no quería repetir el ejercicio. Si lo hizo es porque el presidente se lo recomendó, entre comillas, como le ha recomendado muchas otras cosas que pues a mí me parecen ominosas, porque pues se convierten prácticamente en instrucciones que a mí me hacen pensar que pues estamos a las puertas de un maximato o de un
presidencialismo en donde la persona que ocupe la presidencia formalmente pues no sea sino una representante del verdadero poder tras el trono como es Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, y termino de contestar tu pregunta, me parece que va a ser interesante ver en qué resulta esto. Primero, porque Claudia Sheinbaum no tiene las habilidades retóricas que sí tiene Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel López Obrador tiene la habilidad de darle las vueltas, de cambiar de tema, de repente empezar a hablar de historia nacional o de hablar de cualquier otra cosa, de poner, o sea, por no decir su capacidad infinita de mentir. Yo no sé si Claudia Sheinbaum sea capaz de mantener eso. Lo que yo sí estoy seguro es que independientemente de lo interesante de ver cómo sale, digamos, librada de este ejercicio impuesto, me parece que yo sí podría apostar que de entrada, pues las conferencias de prensa mañaneras van a ser mucho más cortas, pues Claudia Sheinbaum me parece que no tiene esas habilidades en el peor sentido de la palabra, porque las habilidades, pues yo siempre las he querido relacionar con cuestiones positivas y no con cuestiones como las que estamos hablando ahorita, ¿no? Hay una herramienta que los gobiernos utilizan como herramienta de control, que es la publicidad. La publicidad del gobierno es muy importante, son muchos millones de pesos que los gobiernos invierten o canalizan a los medios como herramienta de control. Bueno, recuerdo aquella frase de López Portillo precisamente de no pago para que me peguen, ¿no? Cuando le retiró la publicidad, si mal no recuerdo, a Excelsior. ¿Cómo es esto? ¿Cómo ha funcionado y cómo crees que vaya a seguir? Pues han llenado de recursos públicos a porristas y lambiscones aplaudidores del régimen, que pues simplemente han abierto por ahí un canal de YouTube o una cuenta de Twitter y les llegan cientos de miles de pesos con los cuales pues obtienen ingresos para vivir bastante bien y pues se la pasan simplemente haciendo apología. Y para ponerte un ejemplo, La Jornada, y bueno, un referente de izquierda, un referente crítico, un referente que apoyó mucho a que Andrés Manuel llegara a la presidencia. Bueno, te doy el último dato que tengo disponible. La Jornada ha recibido 1.500 millones de pesos de publicidad. 1.500 millones de pesos, que es más o por lo menos similar de lo que le han dado a Televisión Azteca y a Televisa. Y yo no estoy diciendo que Azteca o Televisa lo merezcan o no lo merezcan. Simplemente tú eres un experto en televisión, sabes que el tiempo en televisión es caro. Entonces, por lo tanto, pues las televisoras tradicionalmente reciben o recibían más dinero por la situación de pues el costo de un minuto aire en la televisión abierta. Entonces, nada más para darnos una idea, La Jornada ha recibido más o menos lo mismo que Azteca y que Televisa, que tienen menos tiempo del que tenían antes de publicidad gubernamental. Y hago un ejercicio adicional que lo estudié mucho todavía cuando estaba de aquel lado de la mesa. Si pudiéramos, si tuviéramos que justificar esos miles de millones de pesos de publicidad que le ha entregado López Obrador a La Jornada, durante todos estos años, La Jornada hubiera tenido que traer en todas sus páginas, incluyendo portada y contraportada, publicidad del gobierno federal, y ni así justificarías los 1.500 millones de pesos que le han dado. Entonces, aquella vieja discusión que teníamos en la universidad de una relación sana, una relación equilibrada, una relación entre medios de comunicación, prensa en particular, y el poder, pudiéramos decir, imposible, ¿no? O sea, porque esto se repite, lo vemos en todos lados, o sea, no hay manera. Mira, yo creo que empezaba a haber manera, o sea, no hay mundos perfectos, hay matices, no hay blancos y negros. Esto se me van a venir encima, pero es una realidad. Quien empezó a arreglar esto fue Carlos Salinas de Gortari, que también tenía sus tintes autoritarios para muchas cosas, pero quien empezó a arreglar fueron Salinas y Zedillo, que empezó a, si bien siempre existe, digamos, la tentación
pues de utilizar esto para presionar la línea editorial de un medio, quitándole o dándole más publicidad, pues se había un poco llegado al equilibrio de decir, a ver, es una relación que tenemos que hacer, como una relación comercial común y corriente entre dos privados que dan a cambio un servicio o un espacio a cambio de dinero. Y esto no tendría necesariamente que ser determinante en el caso de la relación prensa-poder para hacer lo que decía López Portillo. Bueno, esto empezó a fluir de una manera, digamos, más sana, sin que hubiera, insisto, tentaciones de usarlo para presionar, pero pues a mí me tocó ya un ejercicio en donde había pues mucho más medición de ratings o de audiencias, de lectores, para poder determinar criterios de asignación de publicidad a los medios, a lo que había justamente cuando el presidente López Portillo, otro López, decía que no pagaba para que me peguen. Y esto pues a mí me llena de, no sé qué palabra utilizar porque estamos en un programa de análisis, pero yo creo que también en análisis se vale rabiar. Y a mí me da mucha rabia que el presidente que dice no somos iguales, pues no solo es igual, sino es peor. Alex, dos temas más. Por un lado, las noticias falsas. Estamos llenos de noticias falsas, la construcción de noticias para beneficio de un gobernante o del poder en general. ¿Qué hacemos los ciudadanos? ¿Cómo manejar esto? ¿Cómo nos defendemos? ¿Qué hacemos? Tú como especialista en esto. Mira, yo creo que aquí nos enfrentamos a un fenómeno que tiene que ver con el surgimiento de las redes sociales. O sea, no digo que el fenómeno sea nuevo, falsas noticias siempre ha habido, pero la diferencia es que ahora las noticias, las verdaderas y las falsas, corren en tiempo real y llegan en una gran cantidad de bombardeos informativos a nuestra propia pantalla de nuestro teléfono o de nuestra computadora. Pero ese no es todo el fenómeno. Nosotros también podemos generar nuestra propia información. O sea, no nada más son los poderosos, los ciudadanos también tienen la capacidad con un telefonito de generar una información que a lo mejor muchas veces no es exacta, pero que corresponde a nuestros intereses. Pues, por ejemplo, en la escuela, en el trabajo o entre los vecinos, subes a un chat un video de acuerdo con tus intereses, que un video que puede estar manipulado o puede mostrar solamente una parte de una historia de conflicto. Entonces, este es un fenómeno bien interesante que, bueno, pues yo no pensé que me fuera a tocar. En estos 40 años, pues las cosas han cambiado tanto que yo empecé enviando información por Telex, que mucha gente que nos está viendo no va a saber qué es un Telex. Pues era una cintita perforada. Luego vino el fax, luego vino el correo electrónico y luego las redes sociales en tiempo real. ¿Qué se puede hacer? Pues mira, yo a mis alumnos y a las personas que me preguntan, pues yo lo que creo es que hay que ser absolutamente selectivos y cuidadosos a la hora de a qué fuentes en las redes sociales tomarlas como verídicas o confiables y a cuáles no. Pero bueno, mientras tanto, pues ciertamente es pues hasta cierto punto caótico. Es un fenómeno en el que estamos inmersos y que crea pues verdades paralelas y que, por cierto, explican el incremento o explican el ascenso de gobiernos muy parecidos que vuelven con el populismo como bandera, el populismo de Perón, el populismo de los regímenes que ya hemos hablado, incluso el nacionalsocialismo de Hitler o el fascismo de Mussolini, que no tenían estos elementos al alcance, pero en aquel entonces Goebbels usaba los carteles y la prensa escrita y el voz a voz y todo. Ahora, a través de redes sociales, pues estamos ante verdades paralelas que provocan miedo a los ciudadanos, porque los ciudadanos tienen miedo cuando ven que el futuro no es tan certero como estaban acostumbrados y entonces se van a votar por los personajes que les ponen un mundo en blanco y negro en el que dicen, si tú votas por estos, pues vas a estar amolado o te va a ir mal, y si tú votas por mí, pues yo te voy a repartir dinero o yo voy a acabar con los malos de antes. La última cuestión, Alejandro.
El ser periodista en los últimos años se ha convertido en una profesión muy peligrosa. Muchos periodistas muertos. ¿Qué comentario, qué pasa? ¿Cómo explicas esta cantidad de profesionales de la información fallecidos, asesinados en condiciones muchas veces oscuras, etcétera? ¿Qué me puedes comentar al respecto? Bueno, lo primero que te puedo comentar es que el periodismo siempre ha sido una profesión de riesgo. Siempre lo ha sido. Ahora, en el caso de un país como México, es doble o triplemente riesgoso por varias razones, hablando de los últimos 6 años. Bueno, el narcotráfico en México está presente desde hace décadas, pero ha crecido. Y entonces la combinación de territorios cada vez más controlados por narcotraficantes, con todo su poderío inmenso económico que tienen, en donde no les cuesta materialmente nada matar a un periodista que trata de meterse a las entrañas del negocio del narcotráfico, bueno, se suma un gobierno absolutamente polarizador que, por cierto, ha pactado con los narcotraficantes para mantenerse en el poder y para ganar elecciones, como es el caso de la 4T. Y entonces tenemos una combinación mortal en donde narcotráfico y un gobierno polarizador, en donde los periodistas ya no nada más son agredidos por el poderoso, sino en la calle porque su líder les dice que alguien es malo, o porque cuánto gana Loret, o que si quisieron matar a Ciro, o que si ven a Joaquín López Dóriga y entonces le dicen que es un conservador y que es antipueblo mexicano, bueno, pues se hace un cóctel explosivo en donde pues el riesgo se multiplica infinitamente y bueno, pues más allá de los 200,000 muertos que tenemos por violencia en el gobierno de López Obrador, el más violento de la historia, pues lamentablemente también los crímenes de periodistas se magnificaron, se multiplicaron. Espero que con esto conteste yo tu pregunta. Es muy lamentable, pero es una realidad. No me gustaría terminar esta conversación con un tema tan negativo, aunque lo es, por supuesto, es muy frustrante y muy preocupante, pues esto que ha sucedido, el futuro de los medios de comunicación en México, haciendo su labor, informando, analizando, ¿qué, bueno, seguirá? ¿Qué opinas? Estas profesionales del medio haciendo su trabajo, tú, en fin, ¿qué me puedes decir en ese sentido? Del trabajo, pues, como comenzamos esta conversación, el trabajo de la prensa, de los periodistas, que es importantísimo en una democracia o en cualquier sociedad, pero en una democracia, pues esperando que en esos términos haya más libertad, pero bueno, estamos en una transición que parece que no es la mejor, pero bueno, ¿cuál es tu comentario al respecto? Bueno, mi comentario sería que lamentablemente los espacios críticos se han venido reduciendo notablemente y me parece que se van a seguir reduciendo con el gobierno de Claudia Sheinbaum. No quiero decir que vayan a desaparecer por completo, y estoy hablando de los medios tradicionales, pero vemos claramente, si tú te fijas, los espacios de las barras de opinión de las televisoras públicas, perdón, de las televisoras privadas, abiertas, quise decir, pues han sido sustituidos muchos críticos por personajes, pues ya no digamos afines al gobierno, sino francamente apologistas del régimen, del nuevo régimen que estamos viviendo y que vamos a vivir, espero que no muchos años. Entonces, a mí me parece que la gran oportunidad ahora está en los espacios digitales. A mí me parece que los espacios en canales de YouTube, en podcast, en Instagram, en LinkedIn, en fin, yo creo que tenemos ahí pues la última línea de defensa para que se ejerza la crítica con apertura, con valor y sobre todo con análisis serio, riguroso y con datos. Porque un maestro mío me decía, Alejandro, si acabamos discutiendo dogmas en vez de discutir ideas y datos duros, pues no tenemos mucho futuro por delante. Entonces, a mí me parece que es una gran esperanza que incluso periodistas que fueron íconos en medios tradicionales hayan evolucionado y se hayan reconvertido a espacios
digitales y que estén dando la batalla y que seguramente la van a seguir dando. No quisiera dar nombres, pero creo que somos muchos los que pues tratamos de emplear este tipo de espacios que han ido creciendo e irán creciendo. Por supuesto, el panorama, por ejemplo, en cuanto a hacerlos redituables económicamente para poder hacerlos posibles, pues es completamente diferente. Pero pues aquí tenemos una ventaja. Si ya no podremos, por ejemplo, disponer de la publicidad pública, está la publicidad privada que los empresarios pues cada vez pautan más en donde los puedan ver miles de personas en los espacios digitales, por un lado, y por otro lado, las propias herramientas de monetización que ofrecen las plataformas como YouTube, que pues después de cierto número de, ahora sí que de espectadores y de likes, no me gusta hablar de likes porque ahorita te cuento para cerrar una anécdota, este, eh, pues puedan producir recursos interesantes para que las personas que nos dedicamos a esto podamos tener un ingreso y podamos dedicarle tiempo, esfuerzo, cabeza, análisis a pues producir un programa de media hora, una hora diaria, o foros de opinión, o focos de opinión, focus group, en fin, una serie de cosas. Pero bueno, los medios evolucionan y tan evolucionan, Sergio, y tenemos el caso de las plataformas que han creado las propias televisoras, Televisa, por ejemplo, que crearon sus propias plataformas de contenido en streaming. Pero hay un ejemplo muy interesante. El tema de los reality shows, yo no lo veo, pero bueno, es un fenómeno. La casa de los famosos, en donde Televisa eh, combina la parte, digamos, de televisión abierta con la parte, sobre todo la que es en vivo y permanente en sus plataformas de streaming en digital. Pero aquí ese, pues, puede ser una verdad de perogrullo, una verdad obvia. Te voy a dar, Sergio, te voy a dar un dato que puede resultar escalofriante, pero que es muy revelador. Primero, los niveles de rating de Televisa para la Casa de los Famosos, pues recordaron momentos estelares de la televisión abierta del Canal de las Estrellas. Punto número uno. Punto número dos, en sus plataformas digitales con las herramientas, por ejemplo, para las votaciones de expulsar o hacer permanecer a los miembros en la casa, pues yo me fui para atrás cuando supe que en uno de los domingos de nominaciones, pues si ustedes recuerdan, Claudia Sheinbaum tuvo 36 millones de votos. Bueno, un número similar de votos llegaron a la Casa de los Famosos para que se quedaran unos y se fueran otros. Yo sé que se pueden votar más de una vez, o sea, no quiero decir que 36 millones de personas hayan votado, pero sí fueron 36 millones de votos, lo que es una barbaridad. Una barbaridad que también habría que analizar desde el otro punto de vista. Ojalá y con esa misma enjundia los jóvenes mexicanos hubieran salido a votar el 2 de junio para uno o para el otro lado y entonces a lo mejor estaríamos ante otra historia. Pero el hubiera no existe. Y lo que yo quiero concluir es que los medios ahí están. Los medios ahí están, los medios van a seguir, los medios van a evolucionar, los espacios críticos, repito, probablemente se vayan reduciendo, pero tenemos siempre la opción de los canales digitales en donde, créanme, cada vez hay más opciones de programas de información, hablando de que ustedes, los, digamos, consumidores de la información, decidan qué medios seguir y ojalá y lo hagan con base en la certeza de que los análisis son correctos o son objetivos o dan dos o tres visiones diferentes de una realidad, pero sobre todo que difunden noticias confirmadas y no las famosas fake news o noticias falsas que, insisto, siempre han existido, pero que pues ahora se potencializan con esta vorágine en la que una cosa de estas pues es materialmente un arma pues para defenderse. Si a uno lo quieren agredir en la calle o en un trámite se quieren pasar de vivos, pues lo primero que uno hace es sacar este teléfono y apuntar, ¿no? Yo fui de los que dije, ¿y por qué diablos servirá una cámara de foto en un teléfono móvil? Y bueno, pues la vida me enseñó para qué sirve y pues ahí está, y ahí están esas herramientas y bueno, pues hay que adaptarse o morir, Sergio. Alex,
Alejandro Rodríguez, muchas gracias por esta conversación. Espero en el futuro hablar de estos temas y otros que a ti y a mí nos interesan. Y bueno, por lo pronto, pues un gran abrazo y seguiremos en contacto. Con mucho gusto, Sergio, un honor que me hayas invitado, te lo agradezco muchísimo. Y sí, ojalá y pronto nos podamos ver para conversar en vivo. Y bueno, pues ánimo, ánimo, venga. Eso. Y a ustedes, amigos, muchas gracias por acompañarnos y los esperamos en una próxima emisión de Una Mirada. Hasta entonces.